cómo fue el rodaje. Y quizás, pero primero gracias por venir. Espero que haya sido una buena experiencia. Lo primero que te quería apuntar es, la película tiene como una estructura muy, casi te diría como de fábula, digamos, ¿no? O sea, un poco el trabajo de la prostitución es también una especie de diagnóstico sobre la sociedad y sobre el trabajo, las clases sociales. Quería preguntarte cómo habías pensado eso, digamos. Bueno, era algo que en esos momentos estaba muy constantemente discutiéndose. Claro. Es decir, todos estamos prostituidos, digamos, ¿no es cierto? Por una cosa o por la otra. Y la prostitución, digamos, como hecho simbólico en sí mismo no es tampoco algo casual, digamos. Es justamente como una metáfora de lo que le ocurre a esta sociedad. Como pensaban, qué sé yo, por ejemplo, Wilhelm Reich, entre otros, que es uno de los inspiradores un poco de las ideas de la película. Wilhelm Reich fue un psicoanalista, digamos, que se peleó con Freud y que se fue a refugiar a Estados Unidos, igual que la mayoría de Freud se fue a Inglaterra, digamos, uno por ahí hubiera alcanzado y se murió unos meses después de irse de Austria. No quería salir de Viena, lo convenció la hija, pero el resto huyeron todos a Estados Unidos y dotaron a Estados Unidos de todo ese grupo de alemanes, digamos, como la Bauhaus y todo ese pensamiento que en ese momento tenía la humanidad. En Hollywood, en Broadway se ve fácil, pero llegaron también, le dieron la bomba atómica, en fin, le dieron toda una cantidad de cuestiones, digamos, de poderío a Estados Unidos. Wilhelm Reich no tuvo esa misma suerte, murió en 1957 en un manicomio, lo que murió en el mismo manicomio y por una casualidad del destino, en que estaba y murió ese mismo día también McCarthy, el del macartismo. McCarthy estaba por delirium tremens ahí encerrado, era un borracho perdido, siempre lo había sido, y a Wilhelm Reich lo habían encerrado porque decía que, y había escrito varios libros sobre eso, que la energía sexual era la mayor energía de la que disponía el ser humano y que estaba reprimida por el capitalismo, para sintetizarlo. Y por eso ya se había peleado en su momento con Freud, que tampoco no estaba de acuerdo en discutir esto abiertamente. Y bueno, a partir de ahí, digamos, uniendo un poquito a Wilhelm Reich con la rebelión en la granja de Orwell, con fundamentalmente la ópera de 2 centavos de Brecht y Kurbay, surgió la idea, digamos, de hacer esta comedia musical, que también de algún modo, cambiándole el discurso, el hecho de la rebelión, de algún modo aparece ya en Nunca en Domingo, de Melina Mercouri y el mismo director de Rififi, que en este momento se me escapa el nombre, que es una rebelión también de las prostitutas en el puerto del Pireo, donde las prostitutas deciden no trabajar el día domingo, por eso la película se llama Nunca en Domingo, pero los otros días sí. Y esto es, digamos, como un chocolatín, digamos, una frutillita, un chocolatín en el postre, que le termina siendo Nunca en Domingo, aunque tanto Melina Mercouri como el director, que era el marido, ¿no? Fue el nombre ahora en este momento, muy importante, eran comunistas, digamos.
había ido, él hizo la ciudad dormida, la ciudad desnuda en Estados Unidos, Racine, exacto. Así que tenían un hijo que murió joven, Joel Hassan, que también murió cuando tenía un par de discos en pleno éxito a finales de los 70. Y ella llegó a ser ministro de Cultura de Grecia. Pero bueno, de algún modo la visión de esa película, digamos que la rebelión no era total y terminaba en algo muy edulcorado, también llegó un poco a esta idea que de algún modo también está en la ópera de 2 centavos, aparte de la estructura. ¿Y por qué una comedia musical? Digo, todo eso que venís contando y como lo ponés en una especie en un formato o en un género, digamos, como muy particular, ¿no? No, es decir, la idea era pop, como vos dijiste. Es decir, era juntar toda esta estructura intelectual de la que no estamos muy seguros al presente que sirva para de algún modo hacerla llegar a través de la cultura popular, digamos, a unos espectadores más de los que podría alcanzar, digamos, dentro de ese círculo psicoanalítico, para llamarlo de algún modo. Claro, entonces, digamos, la comedia musical implicaba como una especie de acercamiento al gran público, y sin embargo tengo entendido, me contaste la otra vez, si querés contar, cómo fue el estreno de esta película, porque fue un estreno muy particular dentro de la historia de Argentina, ¿no? Fue en el año 74. Bueno, sí, la película se estrenó finalmente. En realidad, en principio estuvo hecha para la televisión sueca. Estaba Bergman en ese momento dirigía la televisión sueca. Ellos habían comprado primero Alianza para el Progreso, que la habían visto en Cannes, y después... Bueno, Alianza para el Progreso, su anterior película. Y la vieron en Cannes y la compraron para la televisión sueca. En ese momento Suecia era muy, muy distinta de ahora. Y muy distinta incluso después, esto era antes de que Bergman hiciera el huevo de la serpiente. Y bueno, se metieron en la producción de esta idea y las cosas cambiaron, digamos, cambiaron un poco con el regreso de Perón, y la película, igual que Alianza para el Progreso y La Hora de los Hornos, una cantidad de películas, también La Familia Unida esperando la llegada de Halloween Emmerich, se les levantó la prohibición y fueron autorizadas para estrenar en el cine. Y así llegó a estrenarse en el cine La Civilización, pero tuvo la mala suerte también de que se estrenó el jueves anterior al martes, creo que fue martes, de que Perón echó a los montoneros de la plaza. O sea, se estrenó el 25 de abril de 1974. Justo era el día de cumpleaños de Juanita Burri, que es una de las protagonistas de la película. Y bueno, así que a partir del día martes, o sea, entrando justo en el periodo más crítico de la película, la calle Corrientes estaba cerrada hasta para los transeúntes, después de que hubo ese moronqui en Plaza de Mayo de que los montoneros se fueron y tal. Y la AAA salió directamente de la calle. Así que bueno, se complicaron un poco todas las cosas. Claro, porque uno podría pensar que esta película tiene como un ánimo revolucionario, si se quiere, pero sin embargo tengo entendido que como los revolucionarios en ese momento, año 74, quizás no la veían con los mejores ojos esta película. No, en realidad porque no eran... Digo, estamos hablando de los montoneros, de la lucha armada, ¿no? No, y el ERT tampoco, digamos. Es decir, habían visto, tanto uno como otros, habían visto Alianza para el Progreso, habían visto la película anterior,
y ninguno quiso volver a ver. Y bueno, me pusieron en arameo después de tanto uno como el otro. Y en realidad había más ofertas para estrenar Alianza que La Civilización, pero que había tenido mucha prensa como película prohibida en aquel momento, y era de un par de años antes, pero no se estrenó porque tanto de un lado como el otro nos hicieron saber que ponían bombas en cines, etc. Así que no la querían, digamos. Para Santucho no era foquista y para la cúpula de Montoneros tenía una leve referencia a Perón en una escena. Entonces no era una película tampoco militante. Cuando yo estuve preso por Alianza para el Progreso en el periodo anterior, durante el gobierno de Lanuse, porque la película fue tomada, la Alianza para el Progreso, en una exhibición clandestina, se daba igual, digamos, que como se daba a la Hora de los Hornos, en departamentos, en iglesias, en sindicatos, en fin. Y bueno, en un departamento cayó la policía y se llevó la película y se llevó a todo el mundo preso, yo no estaba. Y en una exhibición por ahí bastante parecida a esta que estamos hoy, nada más que será en la calle República de la India, frente a la jaula de los gorilas en el zoológico. Y yo estuve 3-4 meses prófugo, hasta que después, me pude presentar, pero bueno, porque el juzgado me dio la libertad por una curiosa serie de cosas que pasaron, y entre ellas porque justo yo había conseguido que Carlos Fay, que después fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fuera mi abogado defensor, y él había llevado de testigo al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, que era el director del Instituto Lincoln, que estaba al frente de Tistela, que eran, digamos, los que habían traído con Jorge Álvarez la famosa serie del Cine Underground en 1965. Y bueno, y ellos, la prueba que presentó Fay fue el testimonio del agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, director del Instituto Lincoln, que era un instituto que tenía Estados Unidos en esa época para hacer la penetración cultural, y donde atestiguaba que una de las escenas de la película de Alianza para el Progreso, que es una escena donde tienen una relación homosexual dos personajes, que uno se llama Usa, que es una rubia linda, y una morochita bien argentina que se llama Clase Media, rodeada de un grupo de 3 custodios, digamos, con ametralladoras de plástico, pero están así en la cama, y aparte dicen USA, los mamelucos de los 3 custodios con ametralladoras. Y bueno, USA la invita a tener esa relación con ella, que tiene bastante de abuso, no es algo mutuo, es una actitud de las dos. Y bueno, Clase Media accede a esta relación con USA para progresar, ¿no? Y lo que atestiguó, digamos, el agregado cultural de Estados Unidos fue que era cierto que en el libro Alianza para el Progreso, que habían escrito Kennedy y McNamara, había un párrafo que decía que la intelectualidad progresista y el criptocomunismo conviven en América Latina como dos lesbianas unidas en un monstruoso acto de amor.
Con lo cual la escena de la película era literal. Era literal. Es verdad que era literal. Es verdad. Esto es cierto. Así había surgido la escena. Y bueno, eso valió que me salvara. Igual tuve, qué sé yo, 20 años y cada vez que tenía que pedir el pasaporte tenía que ir a las divisiones de inteligencia pertinentes, y cuando estuve, a pesar de que me dieron la libertad, había que salir por el DIPA, que era un organismo de inteligencia de la policía, que era el que había intervenido originalmente. Entonces, bueno, tuve que pasarme ahí un día y una noche ahí esperando que llegara un papel que se había perdido. Y ahí, bueno, en medio del interrogatorio, la verdad que tampoco a los agentes de inteligencia que estuvieron hablando conmigo, por supuesto fue una charla bastante tranquila, digamos, no tranquila, ¿no? Pero a ellos tampoco les cerraba para qué lado pateaba yo. Es decir, la opinión en síntesis fue bastante parecida tanto a la de la cúpula del ERP como a la cúpula de Montoneros. No, la película no le servía nada. Y bueno, así que esa era la situación general de todo el grupo de películas, digamos, frente al cine militante, ¿no? Que es lo que pasó también esa famosa noche de las cámaras despiertas, que bueno, yo no, a Santa Fe, que yo no fui porque sabía que nos iban a cagar a trompadas, terminó pasando eso, nos cagaron a trompadas. Fisherman estuvo genial como siempre esa noche, y cuando ya la situación era insostenible pudieron salir escapando porque le dijo que consiguió darle, qué sé yo, algunas explicaciones más o menos para que lo dejaran volver sanos y salvos, porque realmente no estaban de acuerdo con que usáramos desnudos y demás. Era una proyección que hubo en la Escuela de Cine de Santa Fe, que había fundado Birri, y bueno, no está, donde había, es cierto que toda la militancia iba con su familia, que iba con sus mujeres, con sus hijos, así que todo este tipo de películas, o las que hicimos nosotros ese día, que yo te había desnudo y demás, era una falta de respeto, digamos, para la militancia, y más que nada también hablar de sexo. Es decir, eso era un tema muy álgido dentro de las organizaciones guerrilleras. Y había mucha censura también, como cuenta la canción, que le dice, podemos hablar, había censura interna, qué sé yo, no es momento de entrar en detalle, pero hacían todo lo posible para que no hubiera relaciones, sexuales dentro de las de los refugios guerrilleros o concentración, convivencias en la clandestinidad, en fin, eso estaba prohibido. Valía la expulsión o valía la pena de muerte. Sin ir más lejos, a Pacurondo lo mandaron a Mendoza porque lo habían visto saliendo de un hotel, era casado, y bueno, lo habían visto saliendo de un hotel con una compañera, creo, y bueno, eso le valió la expulsión, le valió que lo mandaran ya en 1976, después del 24 de marzo, a una... Él también, él obedeció porque era muy orgánico, y bueno, lo mandaron a Mendoza, que era el peor lugar donde podían mandar a nadie, y hay una película de Daniel de Salón que se llegó a pasar alguna vez por la televisión pública, que cuenta bien la historia en detalle, pero bueno, Paco llegó a vivir 2 horas, ¿no?, de su llegada a Mendoza. Ahí lo mataron esperando por el film.
¿Alguna pregunta? Sí. Julián, Sí. Volviendo al tema del género, ¿no? El musical. Sí. Me gustaría preguntarle, en esa época, ¿qué significaba el musical como género en la Argentina? ¿Qué ideas se tenían de ese estilo? ¿Se pensaba en el musical de MGM de los 50? ¿Se pensaba en el musical contemporáneo, moderno como Hair? Hair. El musical era Hair, era Sí. Jesucristo Superstar, que no se pudo estrenar porque pusieron una bomba en el Teatro Nacional, creo. Sí, sí. Cuando la censura era sobrepasada, venía la bomba por la triple A. Y esa era la comedia musical, o sea, era un género muy valioso y a la vez muy popular. Y bueno, Valeria Lynch, que está en la película, era una de las cantantes de Hair. En esa época tenía 20 años y bueno, cantaba ya como siempre muy bien y trabajaba en Hair. ¿Le gustó a Valeria la película? Ella tiene subida su escena en su canal de YouTube, etc. O sea que se ve que por lo menos su laburo le gusta. La verdad es que canta bien. Nunca tuvimos discusiones que después así con ella muy acerca finalmente de la película, pero le gusta, a pesar de que bueno, no volvió a hacer cine, después de eso no volvieron a... Porque en realidad la película estuvo prohibida hasta 1999 en la Argentina, después de que se estrenó y todo eso, hasta 1999 estuvo prohibida, porque es curioso, la película vieron que no tiene ni un desnudo, ni ninguna escena de sexo. La única escena de sexo que hay en la película es la foto de los perros detrás de las chicas. Y sin embargo, le aplicaron en el Inca, le aplicaron durante el proceso y después Alfonsín lo dejó, una calificación de triple X, o sea, lo que tienen las películas porno que prácticamente hace que no se puedan exhibir. Lo que tenían en ese momento ciertas películas porno que no se podían exhibir. Yo tengo por ahí los fundamentos de la decisión del Comité de Calificación del Inca y dicen que atentaba la película, bueno, lógicamente contra la buena costumbre y elegía caminos insostenibles de violencia que atentaban contra la mujer y la familia. Y bueno, entonces no se podía dar. Y en 1999 un productor, distribuidor que compró un paquete de películas me dijo que sí, que él no tenía problema, que él se la iba a vender a Artear, o sea, a Clarín, y que ahí le iban a levantar la prohibición. Y bueno, sí, fue cierto. La compró Artear, que la pasó a Volver hasta el año 2011. Después la dejó de pasar porque la película la tiene Cinear y perdió, digamos, se rompió la exclusividad con Cinear, que era, bueno, líos de contrato que lo permitían, con Volver, con Artear, pero bueno, la película hasta el año 99 estuvo prohibida. Y esas canciones que aparecen, ¿quién las compuso? ¿Cuáles fueron tus directivas como para componer esa canción? O sea, como que son canciones que realmente, o sea, son muy buenas, o sea, realmente son muy buenas, y a la vez tienen algo que se lo toma medio para la chacota todo, ¿no? O sea, tienen como algo medio juguetón, por decirlo de alguna manera. Sí, no, ¿Cómo laburaste? Trabajamos mucho en las canciones. Fue lo primero que se hizo de la película. Después, primero grabamos todas las canciones. Camaleón Rodríguez era un músico muy imponente, que hizo todos los arreglos, que también había trabajado en GEAR. Hizo todos los arreglos porque
O sea, para Hay una la mansión. parodia conseguiste al mismo que hacía Ger. O sea, conseguiste al mismo para... Sí, sí, porque además yo quería hacer una comedia musical, estaba totalmente, y estoy siempre enamorado de Brecht y de Kurt Weill, y bueno, lo que ellos habían hecho, y en realidad la comedia musical llegó a Broadway realmente por ellos, y ellos hicieron la estructura de todas las comedias musicales, y de las óperas, digamos, esas óperas que ellos hicieron las convirtió Broadway y Hollywood en comedias musicales, digamos, porque con la onda del cabaret, Brecht y Kurt Weill le habían dado ese music hall a sus óperas, que justamente es lo mismo que después yo intentaba hacer, o sea, era el pop, el music hall era el pop de 1930, digamos, ¿no? Por eso Brecht y Weill le habían dado ese tono a sus óperas, Caer de Caerse en la ciudad de Baján, y la obra de los centavos, que era más conocida, de donde, bueno, después que se hizo famosa porque terminó grabando una versión de Luis Armstrong, que de ahí que todos conocemos, Back the Knife, que es la canción base de la ópera de los centavos, Mac del Cuchillet, que es el rufián protagonista de la ópera. Así que bueno, trabajé mucho con las letras, ¿Las escribiste vos, las letras? Sí, yo escribí lo que quería decir, y después me senté a trabajar con Pony Michar Vegas, que murió hace poquito en París. Él terminó refugiado en París y vivió desde el 76 en más en París. Pony era músico y era poeta y era psicoanalista, o sea, era médico psicoanalista. Así que trabajamos mucho con él en todas las letras, también con Morris. Con Morris, porque Morris, Morris se había dado cuenta que en 1971 que Paul McCartney había filmado todo lo que los Beatles habían hecho, y fue el primero que se le ocurrió empezar a filmar en 6 milímetros los recitales que daba en un cine que había en la calle Santa Fe o en el Parque de Sama, y bueno, así que se vinculó con nosotros para que lo filmáramos, y había una relación que venía desde ahí. Bueno, le gustó mucho, al hijo no le gustaría, pero a él sí. Y trabajamos mucho sobre todo en la letra del rock, que el rock es bastante difícil como género para meterle las letras, ¿no? Yo había hecho la letra de algunas canciones para espectáculos teatrales, así que tenía, digamos, alguna experiencia también. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? No, yo quería decir que a mí la verdad que me ha gustado la película. Sí. No perdemos por menos, sino por débil. Exacto. Después esa imagen del cuadro con la mujer, la cruz, ¿no? Bastante. Bajándose de la cruz. Sí. No la cruz. Para todo lo que le decía, un montón de cosas. O sea, no es una película optimista, digamos. No. Para mí no, porque tiene que ver también con la actualidad, lo que dijo él de la... Sí, Puedo entender que no sea una película optimista, pero también como que tiene una fuerza para mí la película, que no es imposible que sea totalmente pesimista la película, porque es como una explosión de colores, de música, de ideas formales,
que digo, hay tanta inteligencia y creatividad puesta al servicio de una no sé, de esta fábula, digamos, que por lo tanto es muy difícil que sea algo pesimista, digamos, en cierto punto, ¿no? Políticamente es pesimista. creo. Políticamente es pesimista, pero la vez Pero la verdad que plantea no tantos recursos, no me podemos, parece. no podemos ser optimistas tampoco políticamente, porque es cierto, No, no hay motivo para ser. siguen existiendo. Creo que hoy más que antes, en esa época por ahí, se podía ser un poco más optimista. También la película entra porque Wilkenrey lo había hecho en algunas cuestiones de género que hoy están más en el tapete y que en esa época no estaban, digamos. Es decir, con respecto al patriarcado. Pero no hay ahí una referencia a la dialéctica del amo y el esclavo, que en algún punto está hablando de la forma de la dominación, está llamando a la acción. Sí. O sea, digamos, por eso yo no termino de verlo pesimista, efectivamente termina de modo pesimista, pero hay una, además de la forma y del lenguaje, y esto que ustedes dicen, la expresión de color, de los recursos, no sé, también hay algo de la idea que te llama, digo, ¿no? Sí, cuando entres en la acción. Claro, por eso no la veo, yo no la noto. Habremos de morir, es lo único imposible de impedir, pero hay algo que se puede elegir y es la forma de morir. Por eso. Sí, la intención es esa, sobre todo en el himno, en la marcha esa final, la intención sí es esa. Y por la parte... No hay que rendirse. Y la película tiene evidentemente tiene muchas maneras de conectar con el espectador, digamos, o sea, como de interpelar al espectador. O sea, la gente habla, al final la gente empieza a hablar a cámara, está el final en el cual le tiran un ladrillazo al lente. Digo, hay como toda una serie de recursos que están todo el tiempo llamando a la acción, ¿no? Que están como intentando cachetear al espectador. Digo, no sé cuál era la puedo imaginar, digamos, ¿no? Pero cuál era tu intención en ese momento hacia el espectador. Vos querías como romper con la percepción del espectador, querías como de alguna manera fabular con el espectador. Bueno, ahí hay también una teoría brechtiana del distanciamiento, de romper el espejo, digamos, para que justamente el espectador tome toda esa angustia para poder entrar en acción, digamos, que no se quede con ella. En definitiva, esa sería un poco la estructura del film, de que uno no se movilice, que no se guarde esa angustia, como le dice Eros ahí a la chica, digamos. Es decir, es una cuestión entre Eros y Tánatos, en definitiva, la que plantea la película. Sabemos que Tánatos, que la muerte existe, pero bueno, lo que dice la película es eso, que elijamos la forma de morir, digamos. ¿Podrías hablar cómo trabajaste las actuaciones, sobre todo en el primer plano? Se utiliza mucho el primer plano muy cerrados, y la película como apuesta mucho por los rostros, porque como el espacio es muy reducido, y muchas veces la sensualidad pasa por los hombres, no por las mujeres, muchas veces como en esos planos cerrados. ¿Puedes hablar cómo pensaste, cómo dirigiste? Sí, es una película básicamente de primeros planos, sí. Una película de primeros planos. Bueno, salvo en el caso de las coreografías, salvo en el caso de los números musicales, pero después, digamos, como la película tiene una estructura, digamos, que también medio la dictaba Murnau. Fue el primero que filmó la ópera de 2 centavos en 1929. Y entonces él como que hizo los números musicales, que además eran con mucho, en el teatro con 1929 en Berlín, con 30, 40 personas a lo mejor en escena,
Entonces hizo los planos, los números musicales en plano general y después los diálogos en primer plano, digamos, para que el espectador no se distrajera con nada de lo que había alrededor y que se concentrara en los actores y que los actores trataran de transmitirlo, ¿no? Así que un poco esa es la estructura que seguimos. La de Murnau, que había trabajado con Blackley y que medio también la usa, y también en esa época la película se filmó en 1973, estrenarse, y en 1972 se había estrenado Cabaret de Bob Fosse. Y Cabaret también tiene un poco ese esquema que, bueno, viene de casi no hay plano medio. Claro, va del plano general al primer plano. Perdón, creo que Murnau no filmó La Obra de sino que fue Pabst. ¿Puede ser? Puede ser. Entonces puede ser que Pabst, sí, tenés razón. Sí. Pabst la filmó, pero Murnau escribió, sí. Puede ser, eso sí. Sí. No, fue Pabst, perdón. Julio, ¿y cómo fue, cuando empezaste a filmar tenías como toda la idea de la película en la cabeza y ibas como cumpliendo escenas o si iba...? No, sí, estaba toda muy ordenada, tenía todo un diseño de producción muy ordenado, estaba todo escrito y todo muy ordenado porque la hicimos en 3 semanas, en 20 días, digamos, 18 días, y así que había que cumplir a rajatabla el plan de filmación porque no había otra posibilidad económica. Toda esa estructura de viñetas un poco sueltas, ¿era algo que estaba escrito en el papel previamente? Estaba en el guión, sí, no. O sea, no hay tanta diferencia entre lo que estaba escrito y lo que terminó siendo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No, lo que terminó siendo estaba en el guión, no, porque no la podíamos haber hecho, sino no había lugar para la improvisación, salvo en alguna pequeña escena que los actores lo necesitaran, pero si no, porque filmamos con sonido directo, que para aquella época era algo muy raro y era muy caro también, pero era muy importante para la actuación y lograr transmitir el texto. Tiene mucho texto, las películas por ahí demasiado, y era muy importante el sonido directo, que eso también obliga mucho al primer plano en las condiciones, digamos, de técnicas que había por aquellos años. Y la película, la cámara la puso Raimundo Blazer, que era el único que tenía una cámara para hacer sonido directo. ¿Por qué agarraste a Coriolano? Una obra de Shakespeare buena, pero no es la más conocida. No, es pero buenísima, es una de las maestras más desconocidas. justamente porque hay una Beethoven hizo un Coriolano que tampoco es muy conocido, que es la música de la película, o sea que se corresponde un poco con la estructura esta de la comedia musical, llamémosle de algún modo, de la ópera, y eso digamos por un lado, y por el otro porque la situación concreta de la obra de Shakespeare es la relación justamente entre la madre, Coriolano, la madre Volumnia. El drama de la obra es que, y esto ocurrió, digamos, Coriolano se rebeló contra Roma. Coriolano era un general romano que se rebeló contra Roma, se pasó a la hueste de los bárbaros en un momento dado, a los hunos y Atila, y llegó a las puertas de Roma.
y tenía a Roma a su merced. El Senado romano entonces la llamó a la madre de Coriolano para que ella fuera a hablar con Coriolano y lo convenciera que Roma era su madre, que ella era su madre, y que no atacara a su madre, a Roma. O sea que, y este fue el drama que inspiró a Shakespeare, esta madre sometiendo a su hijo para salvar a su patria. Y bueno, si ahí lo leemos a Shakespeare con la lupa de Marx y de Engels y de Hegel, en ese cuadro de la familia, lo único que faltaría agregar es el Estado, que en realidad ya que de algún modo también Shakespeare lo hace porque es a Roma a quien la somete, y la verdad que no se sabe bien cómo terminó la historia cierta de Coriolano, pero bien no le fue la madre en lo personal. Bien no le fue, la madre lo hizo resentir, no lo hizo hacer lo que quería, lo sometió a Roma. Y así que por eso es un poco la estructura que la fábula toma, digamos, respecto a la familia, al Estado, digamos, y al capital, que están ahí en cierta forma representados. Y entrelazados. Y de dónde surge la prostitución, ¿no? Y por suerte la idea principal era llevar ahí a Coriolano a la Villa 31, donde por suerte se pudo filmar. ¿Y por qué llevarlo a la Villa 31? Bueno, porque ahí hablan del pueblo. Es porque estamos yendo a buscar el pueblo, digamos. Y ahí estaba el pueblo, la verdad que está el pueblo, toda esa gente que está ahí. Por suerte el padre Mujica nos dejó filmar ahí en la villa. Y bueno, ¿hablaron con el padre Mujica? Sí, por eso pudimos filmar, digamos. Pepe Aguilera, que era mi asistente de dirección, murió desaparecido, así que bueno, tenía una relación bastante cercana al padre Mujica. No era de leer, pero bueno, el padre Mujica escuchó las canciones que estaban grabadas, que eso no dio permiso. ¿Le gustaron al padre? Sí, no dio permiso para hacer Coriolano. Y bueno, como ni bien llegamos, por supuesto, se llenó de gente ahí que nos rodeó todo el tiempo. Y le sirvió, era lo que nosotros pensábamos, claro. Era lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, digamos, y que lo íbamos a tener como de fondo. Y además, fíjense que en serio la villa se parece bastante a lo que era Roma. Es decir, incluso por algunos colores. Y las calles abiertas. Sí. Es muy parecido. Y te hago una pregunta. Perdón, pero me hace, cuando son las conexiones, me hace acordar una película argentina muy reciente, El Movimiento, de Sammy Neistat. Sí. Que al final también el pueblo aparece, sobre todo momento del pueblo, y aparece al final y son también tonos hacia un claro. Claro, porque ahí se junta, ¿no? Siempre, qué sé yo, sería como ideal que se junte el documental con la ficción, ¿sí? Yo te quería hacer una pregunta, ¿cómo la ves ahora la película? O sea, después de tanto tiempo, ¿qué sensación? O sea, es una pregunta muy personal quizás, pero ¿qué sensación te genera? ¿Cómo es verla tanto tiempo después? Como un poco compararse con el Julio de ese tiempo, perdón. Y agrego una cosita más, y verla a la luz en lo que debiendo el cine argentino también un poco, digo, no debiendo en una sola cosa, pero o la idea que tenés vos del cine argentino contemporáneo. Respiramos. No, yo soy parte del cine argentino contemporáneo. Yo soy directivo de Dagner.
de la Asociación de Directores que pagan los derechos de autor de los directores de cine. Así que estoy muy con el cine argentino. Y creo que, bueno, que es una evolución del cine donde en general, digamos, la batalla es contra el imperio, digamos, contra el imperio de Hollywood. No, sigue siendo un poco lo mismo, digamos. Sigue siendo un poco lo mismo y no tenemos distribución, digamos. Sigue siendo, o sea, las cosas no han cambiado. Es decir, ahora no tenemos distribución ni tenemos tampoco formas de producción. Sí. ¿No? Entonces estamos jodidos. Pero ya, porque antes por lo menos se podían hacer. En esta época nuestra, nosotros no íbamos directamente al Inca porque a todos nos habían echado a patadas del Inca y sabíamos que no podíamos ir. Y filmaban igual. Y filmábamos igual, o sea que hay que producir igual. Claro. Y bueno, está el problema de la distribución, que ya también lo tenía Jonas Meca, Casa, digamos, y lo tuvo Software. Así que es una batalla que continúa, yo creo que es una batalla que continúa bien, en ese sentido. No se, el cine no se entrega, ¿no? Por ahí, es decir, Godard decía que los franceses habían inventado el cine y los americanos los cines. Así que bueno, esa es un poco la historia. Tal vez ahora pasando de los cines a otras pantallas, se pueda un poco, tal vez sea inocente lo que digo, pero también es una forma de verlo, ¿no? Creo que tenemos que aprender desde la izquierda, diría yo, tenemos que aprender a usar los medios digitales que están copados, digamos, por la derecha. Porque ahí está la clave, que tenemos que lograr que las películas avancen por ahí, digamos, técnicamente, como cuando se inventó la imprenta, entramos en la era digital y hay que aceptar las reglas. Y también como que lo que vos decías de, bueno, se veía Her, bueno, voy a hacer una especie de Her, pero contracultural, marxista y como con una especie de fábula contra el capital, digamos, bueno, es lo mismo un poco, ¿no? Claro, es exactamente lo que decía Her. Y bueno, y la civilización es una suerte que exista YouTube y que se vio... Acá se vio bárbaro, se vio espectacular, ¿eh? Se vio espectacular. Se vio mucho más, por supuesto, no hay comparación, digamos, de que se subió a YouTube. O sea que, y eso mismo, qué sé yo, de algún modo vale para todo el cine argentino posterior, ¿no? Creo que son todas eslabones de una cadena frente a un discurso de entretenimiento, digamos, donde una de las, digamos, no es casual, qué sé yo, que lo que llaman cultura no pueda ser mencionado en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales internacionales, digamos. Hay que hablar de entretenimiento, es decir, porque no de productos culturales, sino de entretenimiento como cualquier otra mercancía, y el entretenimiento abarca desde el cine y el fútbol a los casinos y
todo eso. Entonces, esa es la lucha y creo que bueno que el cine de todo el mundo la viene dando, ¿no? Qué sé yo. Así que me parece que con respecto a la parte cinematográfica es esa, que después la película de lo cinematográfico está llena de problemas técnicos que hoy no los tendría por una cuestión nadie se dio cuenta de eso. ¿Por qué problemas técnicos? Yo no vi ninguno. Bueno, que por ahí a veces, qué sé yo, al técnico le molesta. Lo que sí me gusta totalmente es el discurso de la película. Con ese sigo estando totalmente de acuerdo. Me parece que llega y que tiene su utilidad. Yo quiero preguntar sobre la dimensión de lo publicitario y el mundo publicitario en la película. De hecho, la película empieza como con una publicidad de auto y hace una parodia del discurso publicitario, pero de alguna manera este grupo, vos y la película se apropian de un saber hacer cine, de algunas técnicas de lo publicitario. De hecho, los primerísimos planos están bien hechos, a pesar de que están contando otra cosa, vienen mucho de la publicidad. De hecho, Enrique Rabo, que en esa época había escrito un artículo muy importante, muy rupturista, donde decía que la publicidad argentina, hecha en Argentina, era mejor que el cine argentino. ¿Cómo te parece? Es verdad lo que decía Enrique, porque además la publicidad simplemente, digamos, por un detalle, la publicidad la filmábamos 50-1. O sea, podíamos hacer 50 veces cada toma. Se hace así. Y estas películas se hacían 2x1. Entonces ahí ya hay una diferencia. Tratamos de... Pero gracias al entrenamiento de 50-1 podían ser 2-1. Claro, ese es cierto. Es cierto, teníamos un gran entrenamiento dado por la publicidad, que lo teníamos todos asumido, ¿no? Lo teníamos todos asumido. Había un dicho que habíamos convertido en consigna, que era originalmente de Alberto Ure, que llegó a ser director creativo de Walter Thompson, y lo mandaron generalmente nos mandaban a hacer training a Nueva York o a Londres, a todos, y bueno, a él lo mandaron, ya era director creativo de Walter Thompson Argentina y del área para Latinoamérica, y bueno, llegó a Nueva York y tenía un contacto para ir al Living Theater, que para él fue muy importantísimo, y lo era. Así que bueno, el primer día se fue directamente, se fue al Living Theater, y a Walter Thompson no llegó nunca. Y lo llamó y mandó. Hay una escena bastante parecida en Mad Men, que debía ser muy suave esta escena. Es decir, que uno de los creativos llama también, le dice que no va a ir, qué sé yo, que está a mitad del camino, rumbo a California, Don Draper, que es el personaje más. Y bueno, era un poco esto, ¿no? Y Alberto entonces dijo la frase esa célebre que decía, bueno, la publicidad es la poesía del capitalismo. Y nosotros somos los poetas que emplean la publicidad. Y bueno, había que tener conciencia de eso, del entrenamiento, como decís, que era muy importante, que uno adquiría, y había que hacer, sí, cosas muy difíciles para la publicidad, y había que hacerlas bien. Y bueno, había que tener en claro que, bueno, con esa plata después podíamos hacer financiar y producir el cine que queríamos, ¿no? Y robaban metraje, ponerle que sobraba de rollos de publicidad para hacer las películas,
o eso no. No, la verdad que no hacía falta robar porque Kodak te la daba solo para que vos después usaras la película Kodak y no usaras Fuji, o te lo daba Fuji, era una posibilidad. Y también, digamos, los que alquilaban cámaras sabían que si te daban la cámara por ahí, después se la alquilabas para hacer la publicidad. Así que era un intercambio. Adentro de laboratorios Alex había como otro laboratorio clandestino que funcionaba de 12 de la noche a 6 de la mañana, donde se hizo la hora de los hornos, donde había gente de laboratorio que se quedaba. Y en 1978, después del Mundial, Pablo Sir, que era un cineasta, que era el marido de Lita Stantic, es lo que cuenta ella en su película. Un lunes a las 8:30 de la mañana él estaba desaparecido. Un lunes a las 8:30 de la mañana apareció flaquito y despacado, sentadito en el hall de Alex, solito y con 2 o 3 falcones en la puerta, y lo dejaron. Bueno, no terminó no yendo nadie a Alex por 3 o 4 días y lo dejaron a él ahí haciendo esa custodia que lo tuvieron ahí esos 3 o 4 días, qué sé yo. Bueno, entendimos que era un mensaje, ¿no? que estaban dando, porque era así, si había funcionado. Piense que también ahí se había hecho Los Traidores, de Gleiser, las 3A, son las 3 Fuerzas Armadas, que era la última película del mundo. Nosotros no militábamos, pero bueno, sabíamos que estábamos todos en el mismo barco. Tal vez, bueno, por eso nosotros por ahí conservamos la vida, porque nos veían más como locos que como peligrosos. Una consulta. Si bien entiendo que es por algo más bien lúdico, la decisión de que el guión lo escriba la civilización y que no aparezca el nombre del director, que no se vea, respondía como a esperarse de una nota autoral, o simplemente es un detalle circunstancial que es pintoresco que no tiene un significado particular. No, tiene un mensaje, digamos, como parte del curso, ¿no? Acerca de lo que se va a ver. Está inspirado por la civilización, digamos. La película se iba a llamar primero Una alegre comedia musical, y después cambió a este nombre más complicado. La civilización está haciendo más y no deja vivir, justamente por eso, y ahí, digamos, un poco fue el cambio en ese título. La civilización como guionista, que creo que es bastante significativo, ¿no? Ustedes hoy se rieron y siempre causa mucha gracia ese título, ¿no? Lo activa mucho. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Julio, ¿cómo aparece esta decisión de culminar la película silenciando la imagen y que sucedan todas estas imágenes sonoras, ya llegando incluso a que se rompa el sonido? Eso estaba guionado. Sí, el negro donde... la verdad que fue una artimaña para poder, con la pantalla en negro y en sonido, digamos, uno podía hacer todo eso, y en imagen iba a ser imposible, económicamente imposible. Entonces surgió un poco esa artimaña de dejarla
la pantalla en negro y lo único que había que hacer era, que es difícil, cuidarse de que quedara bien en negro, que no hubiera, cuando se proyecte ninguna, y por suerte hasta el día de hoy pasa que queda todo en negro, ¿no? Y O sea, es entonces, una cuestión presupuestaria, digamos. es una cuestión presupuestaria. Y bueno, y una enseñanza de la publicidad que dice que si es muy caro hacerlo en radio, pero no en televisión. ¿Alguna más? ¿Alguna? Yo quiero verla de nuevo. Porque me quedé pensando. Bueno, Está en YouTube, está en YouTube. No se ve tan bien como acá, pero está en YouTube y la verdad es que vale la pena una segunda vez. Y es muy interesante verla en público, verla con público, porque yo las anteriores 2 veces la había visto en público y es como, para mí la película cobra una dimensión de comedia que quizás cuando no estás en sala no te das cuenta tanto, ¿viste? Porque no escuchás el ruido, no son carcajadas, pero son como así, como una cosa Son más... complicidades, Son como unas respiraciones fuertes, una risa desordinada, que me parece que le da mucho a la película, ¿no? Como que es una alegre comedia musical, es una alegre comedia musical que quizás uno no se da cuenta de lo de la comedia cuando la ve solo, pero en público es muy lindo verla. La idea es que fuera divertida, ¿no? Divertida como Sí, dice bueno, ahí, pero también metiste unas cosas. No nos animamos a poner de la autopsia nada más que... Eso. 10 segundos. No, y toda la parte del final, de la cárcel. ¿Y esas locaciones qué eran? No, la hicimos casi toda en estudio. En un estudio que no está más, que se llamaba Astrum, que estaba en la calle, era un lindo estudio. En la calle Boyeros, en Belgrano, entre Libertador y Luis María Campos. ¿Y la parte del baile? Ahí que es como un pasaje. Y ese pasaje es un pasaje que es una cortadita que está en Caballito, en una calle que se llama 33 Orientales. Sí. Se han filmado varias publicidades ahí. La conocías de ahí. No, nosotros fuimos los primeros que filmamos. Después de... es una callecita que hemos encontrado que es muy linda para eso. Y después haces como un plano de unos monoblocks, o no sé cómo son al final. ¿Qué son esos? Esos son unos monoblocks que están ahí cerca del laboratorio Alex, que todavía están, que quedan enfrente al golf de Palermo, digamos, viniendo por la calle Pampa, sí, llegando para Libertador, debe ser Pampa y Dragones, hay esos monoblocks. Que es como cerca de Palermo, ¿verdad? Claro, es frente al golf de Palermo, digamos, el Bajo Belgrano. ¿Y por qué esa existencia en ese plano que lo vemos como un par de veces? Quizás sí, por la idea era que la verdad que Godard lo usaba mucho también, esos monoblocks en sus películas. Hizo una película que es muy buena, que mezcla también la publicidad con cierto tipo de prostitución, que son 2 o 3 cosas que yo sé de ella, que cuenta que toma todos esos monoblocks, pasa en esos monoblocks que hay, que crecieron cada vez más, además en París, donde hoy en día son los grandes Poronqui, porque es donde viven hoy los hijos de los inmigrantes. Y había una situación, digamos, de la prostitución que ejercían las esposas para ayudar en la economía familiar. Y Godard, bueno, tomó una de esas historias ahí en la película, donde el marido, que es un obrero, que además después arregla radios en la casa, la mujer completa los ingresos,
produciéndose después durante el día, después se va al colegio. Y es una cosa que pasaba mucho, era muy concreto en esa época y en esos barrios, digamos, que eran, digamos, como las masas francesas. O sea que Godard era una referencia. Yo me acuerdo que Bejo me decía que iban a ver una película de Godard con el grabador escondido para robarse la música. O sea, como que Godard era una referencia muy fuerte. Sí, Godard era una referencia. Godard, Jean-Marie Strauss, sí, era una referencia muy fuerte. Godard y Pasolini, sí. Era Claro. una referencia. No Visconti, que siento que es como el cine que le gusta a los capitalistas, digamos, a cierto punto. O sea, Visconti era comunista, ¿no? Era del Partido Bueno, Comunista pero... Italiano. Y realmente hoy lo admiro. Pero en esa época la verdad que me parecía muy bueno. ¿Tenías referencias argentinas? ¿Puede ser en el cine o por fuera del cine? No. Podía ser un poco, digamos, Torre Nilsson. Es decir, la generación inmediata anterior, digamos, era como una referencia con la que teníamos mucho contacto y mucha relación. O sea, teníamos mucha relación con Torre Nilsson. Él tenía mucha relación también con nosotros. Era un tipo muy generoso. Sí, y muy renovador, la verdad, él y Beatriz. Es decir, tenían mucha relación con nosotros, vieron todas nuestras películas, en fin, estaban, también buscaban ahí por ahí actores en nuestras películas, pero había toda una relación concreta e importante con Torre Nilsson, con Rodolfo Kuhn y con Pacurondo, que era claro, su pajarito, con Fabio, y con Armando Bo. Teníamos, porque Armando Bo no era un loco que no sabía filmar, al contrario, la verdad que realmente esas cosas que hacía las hacía a propósito para hacerlo putear a la crítica. Entonces era un tipo interesante, muy interesante Armando Bo, y que también no nos veía con ningún prejuicio. Claro, se cruzaban en Alex. Nos cruzábamos, claro, Alex era hall donde habían puesto ese día Pablo Cid, era un hall donde de los años 60 a los 80 se cruzaba permanentemente todo el mundo, era inevitable cruzarse allí, y ahí se conocía. Es lo que más o menos intentamos reproducir ahora en la DAC con el cine, con el microcine que hicimos, donde hay constantemente privadas y la gente se cruza. La idea era esa, que bueno, el hall de arte, donde uno estaba en contacto permanente, viene ese contacto porque es transversal, entre generaciones, entre ideas, entre todo. Sí, Armando Bo los defendió mucho de Sí, y nosotros Armando Bo, había una buena relación, también la había entre Nilsson y Armando Bo. Bueno, pensaría que son dos universos. Produjo 70 veces 7, sí, que eran dos universos que parecían explosivos, pero sin embargo hicieron la película sobre el libro de Dalmiro Sáenz, 70 veces 7, la hicieron juntos, digamos. Incluso se la bancó Isabel Sami, que era lo que por ejemplo, qué sé yo, uno no se imagina comunicando a Isabel Sami con Beatriz Guido, pero sin embargo hicieron una película. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos llevamos mal, perdón, con Enrique Carrera, con Héctor Olivera, ahí no
hoy yo soy muy amigo de Héctor, lo quiero mucho, que es un tipo muy interesante y creo que ha hecho, la verdad, mucho. Es decir, el cine argentino más o menos pasó por él. Pero en aquella época, bueno, nos miraba y decía, pero estos tipos que han estrenado una película en Copenhague, que merecen mejor. No quería. ¿Fernando Ayala no le gustaba? Sí, Fernando Ayala sí, Fernando Ayala sí. Sexoanálisis, Pero, una película de referencia. Una película. bueno, lo que pasa es que ahí entra la clínica de Fontana. ¿La qué? Ahí entra la clínica de Fontana, que es otra historia. Contá, Es otra historia. Ahí Fernando Krapp es un director, periodista también, que escribió, ahora publicó hace poco. Sí, escribió un libro sobre el LSD, sobre las drogas y el psicoanálisis. Muy interesante, que me imagino que debe tener una parte muy interesante sobre la clínica de Fontana, que era para contar. Sí, la clínica de Fontana era como una sucursal de Titela. O sea, si todo este grupo pasaba por ahí. Digamos, era nuestro contacto con el psicoanálisis, era la clínica de Fontana. Que usaba mescalina y LSD en las prolongadas, que la verdad que eran útiles. En mi experiencia personal eran útiles porque uno se abría a muchos sentimientos y cosas que por ahí podían, si no, llevar años, pero esto no, qué sé yo, a algunos les hizo bien, a otros les hizo mal, depende siempre que se yo. Pero bueno, de ahí viene el sexoanálisis, ¿no? La referencia era, porque Olivera también iba, digamos, era un lugar al que iba todo el mundo, digamos, ¿no? Era como un punto de encuentro. Una anécdota linda, había un señor que era, sí, porque además nunca hablamos de él, esto, pero está Ricardo Becker, que sé yo, mucha gente que era muy importante dentro de la industria del cine y del cine publicitario y de la cultura en ese momento, digamos, de toda esta parte no militante. O sea, los militantes no podían ir porque no había cosas de las que no podían contar. Pero no, y tampoco podían tomar sustancias, digamos. Tampoco podía, bueno, eso no sé si no podía tomar sustancias porque la libertad es libre, cada uno termina haciendo lo que y pasaba. Pero el resto sí, iba todo por ahí. Entonces había un señor que era presidente, que era dueño de un banco y era presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y que este señor se había separado, se había casado, no, que sería un señor de unos 55, 60 años de la época, y se había casado con una chica de 30, 35 que iba a la clínica de Fontana. Y entonces un día, bajando la escalera, yo me lo cruzo a él que subía. Claro, nunca me hubiera imaginado que este tipo, que se había metido a producir cine por el periodo de su nueva esposa, qué sé yo, que iba ahí a la clínica, pero nunca cuando lo crucé ahí en la escalera de lo de Fontana, me quedé duro, ¿no? Y el tipo, claro, se ve que me vio la cara y me dice, ¿qué va a hacer? Vio, todos venimos a parar acá. No, y también estrenaste tu película ahí. Ahí estrenaste Alianza por el Progreso. No sé si la estrenaste, pero la pasaste ahí. No, la estrenamos ahí porque antes de terminar, cuando estábamos terminando la película, me llamó, yo me analizaba en la clínica, pero no me analizaba con Fontana. Perdón, cuento, la clínica de Fontana era un lugar donde la gente hacía psicoanálisis en grupal. Sí. Obviamente había sustancias,
Y era una cuestión. No siempre había sido. No siempre había. En las prolongadas. Había prolongado, o sea, la prolongada era una super sesión que empezaba a las 9 de la noche. Empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana, más o menos. Y que era con LSD, o era con grupal, y era con Mescalina, y bueno, y por ahí había un asistente de psicodrama para representar algunas escenas que eran un show auxiliar, como se le llama en el psicodrama. Y que fue muy importante para muchos actores y para muchos directores. Bueno, Alberto Ure era el director del psicodrama de la película de Fontana. Y que no siempre estaba Fontana, o sea, que a veces había... No, Fontana estaba, los grupos generalmente estaban Fontana. Es decir, Fontana era difícil ubicarlo. Había gente que se analizaba con Fontana, que era muy caro, y si no, claro. Fontana, digamos, en la clínica había una docena de muy buenos psicoanalistas que Fontana, digamos, tenía una entrevista al principio y entonces lo derivaba después a los pacientes en individual con estos psicoanalistas. Y bueno, cada uno... Y vos lo que contabas era que como los jefes, o sea, estaban tus jefes, estaban los jefes de Walter Thompson, estaban los jefes de todas las empresas de publicidad más importantes de la época, iban ahí, era como que claro, ibas ahí no existía. Yo cuando salía, qué sé yo, de mi sesión de los jueves, me cruzaba siempre, digamos, que la tenía a las 8 de la noche en una época, me cruzaba con Pepito Cibrián, que entraba. ¿Y quiénes podían ir ahí? Y había que ganar bien, había que tener plata. Y en la publicidad se ganaba bien. Era caro, es decir, Fontana lo primero que te decía, esto es largo y caro. Como la droga. Sí, puede ser. Así que, y bueno, y para eso, así que primero que tenés que pensar cómo ganar la plata. Y está bien, como sistema. Pero para estar contando que tenías Tendencia para el Progreso, tu primera película en la clínica de Fontana. Sí. Y ahí pasó algo que me contaste que estaba bueno. Sí, pasó algo traumático. No, había mucha, era el lugar donde Fontana hacía los grupos, y bueno, habría, qué sé yo, unas 180, 200 personas. Hacía toda la clínica, digamos. El TUC Fontana. 180 personas, pero ¿dónde era? En Cuba y la calle de donde se hizo la Casa del Ángel, ¿cómo es? Echeverría. Por Belgrano R, digamos. No, en Belgrano. Pero perdón, ¿la prolongada esa era de 180 personas? No, la prolongada, no, los grupos eran de unas 10 o 12 personas. No, las prolongadas eran de 10 o 12 personas. Pero el lugar era grande, era como era una casona, no sé si sigue estando, de 2 pisos, pero tenía como toda la planta baja, en realidad todos los consultorios eran arriba, y toda la planta baja estaba como ocupada por este lugar. O sea que era un lugar donde apretaditos entraba mucha gente. Y a Fontana le convenía. Y a Fontana, bueno, le convenía, qué sé yo, la verdad que en ese momento estaba, pero sentía que había tocado el cielo con la mano, porque hacía 6 meses que me analizaba, porque yo primero, en el plan de filmación de esta película Alianza, empezar a analizarme el día después de terminar la filmación. Primero la quería filmar y después me empezaba a analizar. No, qué sé será. Y entonces que 6 meses después, qué sé yo, 7 meses después, Fontana me pidiera estrenar la película ahí, qué sé yo, que habían hablado, sabía que había muchos pacientes hablando de la película. Para mí fue tocar el cielo con la mano, ¿no? Estar ahí. Y así que cuando terminó la película, por supuesto que
silencio total esperando a ver qué decía Fontana, ¿no? Y bueno, Fontana dijo, aplaudió, qué sé yo. Bueno, y ahí, bueno, ahí todo el mundo empezó a opinar y qué sé yo, y Fontana empezó a dar su opinión, que era muy lúcido, por supuesto, qué sé yo, todo lo que dijo y demás. Y en ese momento había un problema en la clínica entre Fontana y su mujer, que era Alba, que era, digamos, el que dirigía era Fontana, pero Alba era la mujer de Fontana, y ahí se había producido, digamos, una interna entre los que estaban con Alba y los que estaban con Fontana. Había una cuestión de una tercera persona en el medio, también, digamos, que se decía que vivía con ellos, ahí, una chica que es actriz. Bueno, la cuestión que en un momento dado, después que todos empezaron a opinar y Fontana había opinado y todo, Alba no había dicho nada, o había dicho algo también por el estilo, no sé, pero en un momento dado Fontana dice, pero qué problema tiene con su padre, ¿eh? Silencio, y entonces sale Alba y dice, vos estás en pedo, el problema lo tiene con la madre. Y ahí se pudrió todo. Se pudrió hasta tal punto que, bueno, se disolvió la pareja después de eso. Y se dividió la clínica de todos los que estaban con Alba se fueron a otro lado. Yo también me tuve que ir porque mi psicoanalista estaba con Alba. Así que bueno. Y justo coincidió con que una semana antes Hugo Moser había hecho un programa en el canal, tenía un programa los domingos que era como una especie de Canal 13, bueno, que no tenía nada que ver con Clarín en esa época, pero sí era de Guarmestre, que por ahí era peor que Mañeto, creo. Y hacía un programa que era como de denuncia, que era el autor, digamos, de Familia Falcón, inicialmente, digamos, un programa de más éxito con el que había empezado Canal 13, como Guarmestre. Y bueno, la cuestión que ese domingo anterior a que pasara esto también, justo se había ocupado de una clínica donde daban drogas, el programa. Y además había armado un elenco con actores, actrices que iban a la clínica. Entonces se juntaron se juntó ese problema que con esta discusión que se dio por la película, y bueno, se terminó armando un quilombo terrible a partir de esa. Bueno, si quieren ahora podemos seguirla en un plan más descontracturado, si quieren hablarle a Julio, no sé ni qué hora es, de un rato así le puedo hacer la clase. Quiero agradecer muchísimo la presencia a todos, porque la verdad, y le quiero agradecer a Lautaro también, creo que es muy valioso todo esto que le está haciendo, y fue muy lindo para mí, fue muy lindo compartir esta noche ver la película con ustedes, y 50 años después de que se hizo, y es muy lindo todo este diálogo y esta reacción de ustedes. La verdad que es un premio para el alma, como dicen. Gracias. Yo aprendí mucho y la verdad que estoy agradecida. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, gracias.